Daniela se agachó con cuidado, acomodando un cojín bajo las rodillas mientras frotaba el suelo de mármol del estudio. Llevaba guantes de látex amarillos, una cubeta de agua tibia a su lado y un trapo húmedo que apretaba con fuerza. Había limpiado decenas de oficinas, pero esa era la más silenciosa, como si guardara secretos en cada rincón. Al acercarse al escritorio del patrón, notó un papel arrugado sobresaliendo de una carpeta. No tenía la intención de tocar nada, pero una brisa ligera movió el papel y lo dejó expuesto. En él, dibujos extraños y símbolos que le parecieron familiares. Con el trapo en la mano, lo levantó con cuidado para colocarlo de nuevo en su sitio. Pero antes de hacerlo, se quedó mirando los símbolos. Su corazón dio un vuelco. Había algo en ellos que le recordaba a su pasado, a su tierra, a algo que ya había vivido. «¡No toques eso!», gritó Julián desde la puerta, con una voz que retumbó en las paredes del estudio. Daniela se quedó paralizada, como si la hubieran atrapado robando. Sostuvo el papel a medio camino entre el aire y la mesa, mientras su mirada buscaba una explicación. Julián entró con pasos firmes, los ojos clavados en su mano. «Señor Santoro, lo siento, yo solo estaba limpiando», murmuró con un nudo en la garganta. «Ese papel no se toca. Gabriel lo necesita para sus terapias». Daniela tragó saliva y bajó la mirada. Con cuidado extremo, colocó el papel exactamente donde lo había encontrado. El silencio se volvió espeso entre ellos. Julián se quedó observándola, esta vez no como a una empleada, sino como a alguien que había cruzado un límite invisible. Y Daniela lo sabía. Llevaba 3 meses trabajando en esa mansión en San Pedro Garza García, una de las más exclusivas de Monterrey. Aunque la casa era enorme, Daniela la conocía como la palma de su mano. Cada esquina tenía su rutina, cada pasillo su hora de limpieza. Nunca había tenido problemas con el patrón. Era un hombre serio, distante, pero siempre correcto. Por eso le sorprendió tanto la dureza en su voz. Nunca antes la había tratado así. «¿Terapias?», preguntó sin pensar, y al instante se arrepintió. Julián frunció el ceño y caminó hasta el escritorio. Tomó el papel con movimientos bruscos, como si quisiera alejarlo de ella. «Gabriel tiene autismo», dijo sin mirarla. «Los doctores dicen que estos símbolos lo ayudan a calmarse, aunque llevamos 2 años sin progreso». Gabriel estaba allí, en una esquina de la habitación, sentado en su silla de ruedas. Tenía el rostro pálido y los ojos enormes clavados en ella, como si observara un animal raro. No dijo nada, pero había algo en su mirada que llamó la atención de Daniela. Era como si supiera algo, como si quisiera hablar, pero no pudiera. Ella lo miró por un segundo, luego volvió la vista al papel. Esos símbolos seguían dándole vueltas en la cabeza. «Son ideogramas chinos», murmuró sin darse cuenta. Julián se giró de inmediato. «¿Qué dijiste?» «Nada, señor. Solo me recordaron algo que vi una vez». Julián la miró con desconfianza, acercándose un poco más. «¿Sabes qué significan?» Daniela sintió que su corazón se aceleraba. No debía meterse en problemas. Su situación migratoria era delicada. Si alguien empezaba a hacer preguntas, todo su mundo podía venirse abajo. Pero los ojos de Gabriel seguían fijos en ella, ahora brillando con algo que parecía esperanza. «Creo que este símbolo significa casa», dijo, señalando uno con el dedo. «Y este otro, familia». Julián no dijo nada. Gabriel se inclinó hacia adelante, enderezándose en su silla por primera vez desde que Daniela lo conocía. Parecía completamente atento, con los ojos brillando de emoción. «¿Estás inventando?», preguntó Julián con frialdad. «No, señor. Estudié idiomas en la universidad. Solo reconozco algunos». Y luego señaló otro. «Creo que es felicidad».
Julián estaba a punto de responder cuando, de repente, una voz clara interrumpió el momento. «Shia», dijo Gabriel, con voz firme y clara. Todos se quedaron en silencio. Daniela lo miró, sorprendida. Era la primera vez que escuchaba al niño hablar. Julián se giró bruscamente hacia su hijo. «¿Qué dijiste?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y temor. «Dijo Gia», explicó Daniela, sin ocultar la emoción en su voz. «Significa hogar en chino». Gabriel la miró directamente a los ojos y esbozó algo que parecía una tímida sonrisa. Luego señaló otro símbolo en el papel. «Ay», murmuró, con la voz más suave. «Amor», tradujo Daniela automáticamente. Julián se pasó una mano por el cabello, completamente desconcertado. Su hijo acababa de pronunciar 2 palabras después de años de silencio absoluto. Daniela sintió un nudo en el estómago. Los terapeutas, los doctores, las sesiones costosas. Ninguno había logrado lo que ella acababa de ver. En apenas unos minutos, Gabriel había dicho más que en 2 años. «¿Cómo es posible que sepas chino?», preguntó Julián, pero su tono ya no era hostil, sino genuinamente curioso. Daniela se puso rígida. Había hablado demasiado. «Solo tomé algunas clases», mintió. «No es importante». Claramente sí lo es. Julián miró a su hijo, que seguía señalando símbolos con una emoción casi infantil. «Mi hijo nunca había hablado tanto». Gabriel entonces dijo otra palabra. «Mamá», señaló otro ideograma. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Julián bajó la mirada. Daniela tragó saliva, sabiendo lo que esa palabra significaba. «Mamá», murmuró ella, sin saber si traducir era lo correcto. Julián se quedó inmóvil, como si algo dentro de él se hubiera roto. Daniela se apresuró a tomar sus trapos. «Creo que debería continuar con la limpieza», dijo con la voz entrecortada. «Espera». Julián la detuvo. ¿Podrías enseñarle más?» Daniela se giró lentamente, sorprendida. Lo miró a los ojos. En su mirada no había arrogancia ni autoridad, solo desesperación, una súplica muda de un padre que veía una oportunidad única. Miró a Gabriel, que la observaba con una mezcla de esperanza y necesidad que le rompía el corazón. «No soy terapeuta, señor Santoro. Solo sé algunos idiomas. Los terapeutas no funcionaron. Tú sí». Gabriel extendió la mano hacia ella, sosteniendo el papel. Daniela se quedó congelada. Era la primera vez que el niño iniciaba un contacto físico con alguien. Julián añadió con voz quebrada: «Por favor». Esa simple palabra cambió todo. Daniela tomó el papel con cuidado. Sentía el peso de esa decisión más allá de lo laboral. Sabía que esto podía complicar su vida, que debía mantenerse invisible, hacer su trabajo y nada más. Pero los ojos de Gabriel la miraban como si ella fuera la llave que había estado esperando durante años. Ella respiró hondo, tragó su miedo y susurró: «Está bien, puedo intentarlo». Gabriel volvió a sonreír. Esta vez, de verdad. Julián, en silencio, asintió. Daniela notó algo nuevo en su mirada. Ya no era solo gratitud. Había respeto y algo más que prefería no identificar. Esperó hasta que Julián se fuera a trabajar. Cuando la casa quedó en silencio, fue al cuarto de lavado. Allí, entre toallas dobladas, había escondido 3 libros: un diccionario español-chino, un libro de cuentos infantiles en mandarín y sus viejos apuntes de la universidad. Gabriel la esperaba en la sala, con el papel sobre las piernas, la misma expresión expectante de antes. Daniela suspiró. «Hoy vamos a aprender algo nuevo», le dijo, sentándose junto a su silla de ruedas. El niño asintió con entusiasmo. Había comenzado algo que ninguno de los dos imaginaba: una transformación profunda. Durante los días siguientes, la rutina cambió por completo en la mansión Santoro. Daniela seguía limpiando, sí, pero ahora Gabriel la esperaba cada mañana con el papel en la mano
y una libreta abierta en la otra. Julián, desde el comedor, los observaba a través del cristal sin interrumpir. El niño había empezado a escribir sílabas, repetir sonidos y asociar palabras con emociones. Daniela no podía creer lo rápido que progresaba. Le leía cuentos simples en mandarín, y Gabriel los repetía casi sin errores. Pero lo más impactante era su expresión. Ya no parecía perdido, sino presente, atento, con vida en los ojos. Niños como él no deberían vivir en silencio, pensaba Daniela cada vez que salía por la puerta principal al final del día. Una mañana, mientras repasaban palabras nuevas, Gabriel le pidió escribir algo él mismo. Tomó el lápiz con ambas manos y trazó lentamente un ideograma. Daniela se acercó para ver. Era la palabra papá. Ella lo miró sorprendida. ¿Quieres mostrárselo a tu papá? Gabriel asintió con energía. Corrió por el pasillo hasta el estudio, donde Julián trabajaba entre papeles y teléfonos. Golpeó la puerta con insistencia y entró sin esperar respuesta. Julián lo siguió con la mirada, intrigado. Gabriel colocó el papel sobre el escritorio. Julián lo tomó entre sus dedos. Al ver el símbolo, sus ojos se humedecieron. ¿Tú escribiste esto? Gabriel asintió. Julián lo abrazó por primera vez en años. Fue un momento que ni Daniela, desde el umbral, pudo olvidar. Aquel abrazo fue el inicio de algo nuevo. Julián empezó a llegar más temprano del trabajo. Comía con Gabriel, lo escuchaba, incluso participaba en las pequeñas clases improvisadas que Daniela dirigía en la sala. A veces, sin darse cuenta, Julián sonreía al ver cómo su hijo pronunciaba palabras nuevas. La barrera invisible que siempre los había separado comenzaba a romperse. Una noche, Gabriel se acercó a su papá y le dijo: «Quiero que me cuentes un cuento tú». Julián se quedó sin palabras, pero lo intentó. Narró torpemente una historia de dragones y castillos, y aunque Gabriel no entendió todo, rió con fuerza. Daniela escuchaba desde la cocina, con una mezcla de alegría y nostalgia. «Nunca imaginé cambiar una vida solo hablando», pensaba. Un viernes por la tarde, mientras Gabriel dormía una siesta, Julián se acercó a Daniela. «¿Podemos hablar?» Ella se tensó. «Claro, señor. Llámame Julián». El cambio en el tono no pasó desapercibido. Julián respiró profundo. «Estuve investigando. Vi que estudiaste en la UNAM, pero que tu título nunca se registró oficialmente». Daniela se sonrojó. «No pude terminar. Mi familia necesitaba ayuda. Vine al norte buscando trabajo». Julián asintió. «Lo entiendo, pero me sorprende tu talento. Lo que hiciste con Gabriel es más de lo que hicieron profesionales pagados con títulos y diplomas». Ella bajó la mirada. «Yo solo quería ayudar. Y lo hiciste. Por eso quiero proponerte algo». Daniela levantó la vista, desconfiada. «¿Qué cosa?» «Una beca», dijo Julián sin rodeos. «Te ayudaré a retomar tus estudios. Hay una universidad privada con convenio de programas especiales. Puedo hablar con ellos». Daniela quedó muda. Era un sueño enterrado, una posibilidad que había olvidado hacía años. «No sé qué decir». Julián sonrió. «Solo di que sí». Pero antes de responder, Daniela preguntó: «¿Y si me denuncian? No tengo papeles». Julián negó con la cabeza. «Yo te protegeré. Has hecho más por mi hijo que nadie. No dejaré que eso se pierda». Ella sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien apostaba por ella. Sin condiciones, sin juzgarla. Aceptó con lágrimas en los ojos. «Gracias, Julián». Y esa fue la primera vez que lo llamó por su nombre. Sin embargo, no todo era luz. Al día siguiente, una mujer desconocida apareció en la entrada de la mansión. Tenía traje negro, gafas oscuras y una carpeta en las manos. «Soy inspectora del DIF», dijo al guardia. «Vengo a verificar una denuncia anónima sobre una menor trabajando aquí».
Daniela estaba limpiando el pasillo cuando escuchó los pasos firmes acercándose. La inspectora la encontró en medio del trabajo, con el uniforme y el rostro sudado. ¿Tu nombre?, preguntó. Daniela vaciló. ¿Qué sucede? Julián llegó justo a tiempo. ¿Qué está pasando aquí? La inspectora lo enfrentó. Tenemos razones para creer que emplea a una persona sin documentos y en condiciones ilegales. Julián se puso pálido. Eso no es cierto. Pero ya era tarde. Daniela fue llevada a la sala y obligada a mostrar sus pertenencias. La inspectora revisó sus cosas y encontró los libros en chino. ¿Qué es esto? Estoy enseñando a su hijo, explicó Daniela con calma. No soy ilegal. Solo no tengo papeles en regla. La inspectora no parecía convencida. Esto podría costarle caro, señor Santoro. Julián se mantuvo firme. Cualquier sanción, asúmala conmigo, pero no la toque. Es la única persona que ha hecho que Gabriel hable. Gabriel, que escuchaba desde la escalera, bajó corriendo. Se interpuso entre Daniela y la inspectora, con los brazos extendidos. ¡No! ¡Ella es mi profesora!, gritó con voz temblorosa. Fue la primera vez que levantó la voz en su vida. Todos quedaron en silencio. La inspectora lo miró con incredulidad. ¿Él habló? Julián asintió con orgullo. Gracias a ella. Gabriel se acercó a Daniela y la tomó de la mano. No se la lleven, por favor. Las palabras salieron claras, seguras. La inspectora, conmovida pero profesional, anotó algo en su libreta. Necesito hacer un informe. No prometo nada, pero esto cambia muchas cosas. Luego se retiró. Daniela se quedó sentada, con el corazón acelerado. Gabriel no soltaba su mano. Julián se arrodilló frente a ellos. No dejaré que te separen de nosotros. Y por primera vez, Daniela se sintió parte de algo. No una empleada, ni una extranjera. Una persona valiosa, reconocida, querida. Y eso valía más que cualquier documento. Esa noche, la cena fue distinta. Julián cocinó él mismo. Una pasta simple, pero deliciosa. Y la sirvieron en el comedor grande, donde nunca habían comido juntos. Gabriel hablaba animado. Contaba lo que había aprendido. Pedía palabras nuevas. Daniela se rió como hacía tiempo no lo hacía. «¿Sabes que esta es la primera vez que comemos como familia?», dijo Julián. Gabriel asintió feliz. «¿Como familia?», repitió en voz baja. Daniela sintió que algo sanaba dentro de ella. No todo era perfecto. El futuro era incierto. Pero esa noche, por primera vez, tuvo la certeza de que no estaba sola. Que quizá, solo quizá, aún había esperanza para todos los que habían sido silenciados por el miedo. La mañana siguiente comenzó con una calma inusual. Daniela llegó más temprano de lo normal, empujada por una mezcla de ansiedad y gratitud. Al abrir la puerta principal, se encontró con Julián ya despierto, preparando café en la cocina. «Dormí poco», admitió él. «Estuve pensando en todo esto». Daniela asintió. «Yo también». El silencio que los envolvía ya no era incómodo, sino reflexivo. Gabriel apareció con una hoja doblada. «Hice esto para ti», dijo tímido. Era un dibujo de los tres juntos, bajo un sol enorme y un cielo lleno de letras en chino. Julián lo observó largo rato. «Ese soy yo». Gabriel rió. «Y yo puse a Daniela con una corona». «¿Por qué una corona?». «Porque es una reina buena», dijo con seriedad. Daniela se sonrojó. En la oficina, Julián revisaba contratos y cuentas, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez más, pensaba en cómo reorganizar su empresa para incluir iniciativas sociales. Si Daniela logró cambiar la vida de mi hijo, ¿cuántos más podrían beneficiarse? Esa idea empezó a tomar forma. Llamó a su asesor legal y le preguntó si existía una forma de fundar un programa educativo para niños con dificultades de comunicación. «Hay vías», respondió el abogado, «pero implican inversión, permisos y paciencia». «Tengo todo eso», dijo Julián.
Solo necesito comenzar. Esa tarde diseñó os primeiros esbozos do projeto. Lo llamó Puente de Voz. Gabriel sería el primer beneficiario y Daniela su inspiración. Mientras tanto, en la escuela de Gabriel, la directora solicitó una reunión urgente con Julián. Señor Santoro, notamos un cambio impresionante en su hijo. Su participación, su lenguaje, su alegría. Es otro niño. Julián asintió orgulloso. Es gracias a su nueva profesora particular. La directora dudó. Nos preguntábamos si estaría dispuesto a contar su historia. Hay otros padres con hijos que no hablan y su testimonio podría abrir puertas. Julián vaciló. No soy alguien que hable en público, pero sí es un padre que ama a su hijo, insistió la mujer. Esa noche, Julián le contó a Daniela. ¿Debería hacerlo? Si puede ayudar a otros, sí, respondió ella, aunque le dé miedo. Julián sonrió. Me das demasiado valor. En la misma noche, mientras Gabriel dormía, Daniela revisaba sus antiguos cadernos de estudo. Páginas manchadas de café, palavras riscadas com pressa, desenhos de circuitos e frases grifadas. Aquilo representava um passado interrompido. Pegou um caderno novo e escreveu na primeira página: Recomeço. Santiago, que observava da escada, se aproximou. ¿Qué haces? Estudio un poco. El niño se sentó a su lado. Yo también quiero aprender cosas difíciles. Daniela le acarició el cabello. Con tu corazón puedes aprender lo que quieras. Santiago le mostró un papel arrugado. Era su primer intento de escribir en mandarín. ¿Esto dice algo? Daniela rió. Dice mucho. Dice que eres valiente. Santiago sonrió, hinchado de orgullo. A los pocos días, Julián anunció la creación oficial del programa Puente de Voz. La noticia apareció en algunos medios locales. Un periódico tituló Empresario transforma tragedia familiar en esperanza para niños sin voz. Aunque Julián detestaba el foco, permitió una entrevista breve. Esto no se trata de mí, dijo. Se trata de escuchar a quienes siempre fueron ignorados. Cuando le preguntaron por qué una empleada doméstica fue clave en este cambio, respondió sin dudar, porque ella no solo limpió mi casa, limpió el silencio que cubría a mi hijo. Esa frase se volvió viral en redes sociales. Daniela, al leerla en su celular, soltó una lágrima, no por fama, sino por sentir que finalmente alguien la veía de verdad. Gabriel empezó a recibir mensajes de otros niños, algunos tímidos, otros emocionados. Yo también hablo bajito, decía uno. Quiero tener una maestra como la tuya, decía otro. Daniela creó pequeños videos con ejercicios de pronunciación, que Julián ayudó a subir a una página oficial del programa. Se volvieron recursos gratuitos para padres y educadores. Un día, incluso la llamaron de una fundación en Monterrey. Queremos invitarla a dar una charla. Daniela se asustó. Yo, no soy nadie. Pero Julián la convenció. Para muchos, eres la voz que nunca tuvieron. Daniela aceptó. En el escenario, con las manos temblando, habló de amor, paciencia y segundas oportunidades. El público se puso de pie al final. En casa, todo fluía como una sinfonía recién descubierta. Los desayunos eran alegres, las tareas compartidas, las risas constantes. Julián había aprendido a escuchar, Gabriela a expresarse y Daniela a creer en sí misma. Pero el pasado aún tenía ecos. Una noche, Daniela recibió una llamada desde México. Era su hermana menor. Daniela, mamá está enferma, muy enferma. Pregunta por ti. La voz se quebró. Daniela sintió un hueco abrirse en el pecho. No había hablado con su familia desde que se fue. Voy a ir, dijo con decisión. Julián, al enterarse, no dudó. Te acompaño. No estás sola. En cuestión de horas, arreglaron todo para el viaje. Gabriel y Santiago también irían. Sería la primera vez que Daniela regresara a su pueblo. No como hija que huía,
sino como mujer que volvió transformada. El reencuentro fue duro. Su madre, postrada, la miró con ojos apagados, pero al oír su voz, sonrió. «Mi niña, pensé que ya no volverías». Daniela tomó su mano. «Aquí estoy, mamá, con mis niños». Presentó a Gabriel y Santiago como si fueran suyos. «Ellos me salvaron, mamá. Me dieron propósito». Su hermana, entre lágrimas, confesó que siempre la había admirado. «Eras la única con valor para soñar». Esa noche, en la pequeña casa de adobe, compartieron historias, pan caliente y silencio sanador. Julián, sentado en una esquina, observaba todo con respeto. Por primera vez, entendía el peso que Daniela había cargado sola y decidió, en silencio, nunca dejarla cargarlo de nuevo. Cuando regresaron, el proyecto Puente de Voz había crecido más. Empresas ofrecían apoyo, psicólogos voluntarios querían sumarse y escuelas abrían espacios. Gabriel se convirtió en un pequeño embajador, contando su historia en videos simples pero emotivos. En uno de ellos decía: «Antes no hablaba. Ahora no paro de decir gracias». Daniela lo veía y sonreía. Julián, con la mirada brillante, decía: «Todo comenzó cuando tocaste lo que nadie quería tocar». Daniela respondía: «Y ustedes me dejaron quedarme». Así, sin promesas grandiosas ni finales perfectos, nació una nueva familia. No por sangre, sino por decisiones. Y a veces esas son las más verdaderas. Desde el momento en que regresaron del viaje familiar, algo en el ambiente del hogar parecía haber cambiado. No era tensión ni cansancio, sino una sensación de unión más profunda. Gabriel abrazaba a Daniela con más fuerza, y Santiago la seguía como una sombra. Julián, por su parte, se sentía más firme en sus decisiones. Había entendido que no necesitaba ser el empresario perfecto, sino el hombre presente. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Gabriel preguntó: «¿Podemos invitar a otros niños a cenar aquí algún día?» Daniela sonrió. «¿Quieres compartir tu hogar?» «Sí, porque aquí se siente bonito». Julián intercambió miradas con ella y supieron que su casa ya no era solo un espacio, sino un refugio. El proyecto Puente de Voz seguía creciendo a una velocidad que nadie anticipó. Habían recibido una donación anónima que permitió abrir una segunda sede. Daniela, aunque aún insegura frente a cámaras, se convirtió en rostro visible del programa. Las entrevistas eran breves, pero poderosas. «Yo también fui invisible», decía en una. «Sé lo que se siente querer gritar y no tener voz». Su honestidad tocaba corazones. Pronto comenzaron a llegar cartas, correos, dibujos de niños agradecidos. Un pequeño de Oaxaca escribió: «Gracias, señora Dani, porque ahora mi maestra no me obliga a hablar gritando». Julián le mostró la carta a Gabriel, quien la guardó como un trofeo. «Te lo ganaste tú», dijo con orgullo. Pero no todo era luz. En redes sociales surgieron rumores. Gente que cuestionaba la relación entre Daniela y Julián. «Seguro se aprovecha del millonario», decían algunos. Otros cuestionaban por qué Gabriel no vivía con su madre biológica. Las críticas dolían, especialmente a Daniela, que comenzaba a dudar de su lugar. «Tal vez debería alejarme», susurró una noche. Julián la interrumpió. «No dejes que la ignorancia borre tu verdad». Le tomó la mano con firmeza. «¿Crees que mi hijo estaría mejor sin ti?» Daniela negó con lágrimas. «Entonces no te vayas. Nunca». Esa conversación quedó grabada en sus corazones. Era la primera vez que Julián pronunciaba una petición desde el alma, sin contratos ni condiciones. Gabriel también percibía la tensión. Una tarde lo encontró llorando en su habitación. «¿Duele cuando la gente dice cosas feas?», preguntó. Daniela lo abrazó. «Sí, pero más duele no defender lo que uno ama». Gabriel asintió y con seriedad le propuso hacer un dibujo juntos. Uno que diga la verdad.
Pasaron horas creando un cartel lleno de colores, palabras positivas y un corazón enorme en el centro. Lo colgaron en la puerta principal de la casa. Al día siguiente, al verlo, Julián se detuvo y sonrió. Esto vale más que cualquier comunicado de prensa. Desde entonces, ese cartel se convirtió en símbolo dentro del proyecto. Los niños que llegaban hacían su propia versión. Era una forma silenciosa de responder al odio, con ternura. Una noche, Gabriel le preguntó a Julián si podía empezar a escribir un libro. Quiero contar cómo era cuando no hablaba y cómo ahora tengo dos voces, la mía y la de Dani. Julián, conmovido, trajo una libreta nueva y un bolígrafo de tinta azul. Empieza cuando quieras. Gabriel escribió la primera frase. Todo cambió cuando toqué lo que no debía. Julián se quedó sin palabras. Era el resumen más potente que había leído en su vida. Daniela lo leyó también y le besó la frente. Ese título va a llegar lejos. Y así, sin saberlo, Gabriel comenzó su camino como narrador de su propia historia. Mientras tanto, Santiago enfrentaba sus propios dilemas. En la escuela, algunos compañeros le preguntaban por qué vivía con un niño que no era su hermano. ¿Es adoptado? ¿Está enfermo? Él los enfrentaba con coraje, pero en casa también preguntaba, ¿por qué la gente quiere etiquetarlo todo? Daniela le explicó, porque cuando algo no lo entienden, prefieren ponerle un nombre. Entonces que lo llamen valiente, respondió el niño. Desde ese día, Santiago se volvió el defensor más feroz de Gabriel. Le enseñaba juegos nuevos, lo protegía en el recreo, y en más de una ocasión discutió con adultos que se referían a él con lástima. No necesita compasión, decía, solo necesita que lo escuchen. Durante una actividad en la fundación, invitaron a varios niños a participar en una obra de teatro. Gabriel se ofreció como narrador, algo impensable meses atrás. Al inicio su voz temblaba, pero luego encontró ritmo y fuerza. Al final, el público aplaudió de pie. Julián, entre lágrimas, grababa con su celular. Daniela no podía parar de sonreír. Esa noche, Gabriel durmió con el guión bajo la almohada. «Quiero hacerlo otra vez», dijo antes de cerrar los ojos. Daniela respondió, «Lo harás todas las veces que quieras». En su rostro se reflejaba algo más que orgullo. Era la certeza de haber sembrado una semilla que nunca dejaría de florecer. Julián comenzó a recibir propuestas para expandir el programa a otros países. Pero antes de aceptar, decidió consultar con quienes realmente importaban. «¿Qué opinan?», preguntó durante la cena. Gabriel dijo, «Más niños podrán hablar». Santiago añadió, «Pero no dejes que te olvides de nosotros». Daniela solo dijo, «Confía en tu corazón». Con esas palabras, Julián entendió que no se trataba de negocios, sino de legado. Aceptó la expansión, pero puso una condición, que cada nuevo centro tuviera un mural con dibujos de los primeros niños, los que lo iniciaron todo. Y así, con cada paso, el pasado se volvía historia y el presente, esperanza. Pero una llamada inesperada volvió a sacudirlos. Era de la madre biológica de Gabriel. Había aparecido después de años. Quería verlo. Daniela se quedó sin aire. Julián palideció. Gabriel, al enterarse, bajó la mirada. «¿Y si ya no me quiere?». Nadie supo qué responder. Fue Santiago quien, con madurez inusual, dijo, «Solo tú decides si quieres verla». Esa noche, Daniela oró en silencio, no para que la mujer desapareciera, sino para que Gabriel encontrara las palabras correctas, porque ahora las tenía, y eran suyas. La noticia del regreso de su madre biológica revolvía el ambiente con una mezcla de ansiedad y dudas. Julián revisaba papeles en su despacho sin concentrarse, mientras Daniela pasaba más tiempo en silencio. Gabriel, por su parte, se volvió más callado. Dormía abrazado a su peluche. Hablaba poco en la escuela.
y aunque no lloraba, parecía estar lejos, atrapado en pensamientos que nadie alcanzaba. Un día, mientras Santiago jugaba con él en el jardín, Gabriel preguntó: «¿Crees que me va a reconocer?» Santiago se quedó quieto. «Sí, pero no como antes. Te va a ver como eres ahora, fuerte». Esa respuesta, tan simple y sincera, se clavó como un ancla en el corazón de Gabriel. No sabía qué esperar, pero ya no tenía miedo. La primera vez que Daniela vio a la mujer fue en una cafetería del centro. Llegó con la ropa desgastada, el cabello desordenado e insegura como quien se enfrenta a un juicio. «No quiero problemas», dijo de inmediato. «Solo quiero saber si está bien». Daniela la observó sin odio. «Está bien, muy bien». La mujer bajó la mirada. «Yo no sabía cómo cuidarlo. Era joven, tenía miedo, y luego me metí en cosas que no debía». Daniela no justificó ni condenó, solo escuchó. Al final, entregó una foto de Gabriel sonriendo. Eso es lo que él es ahora, un niño amado. La mujer la sostuvo con manos temblorosas. «Gracias por hacer lo que yo no pude». Julián decidió ser honesto con Gabriel. Lo sentó en el sillón grande de la sala y le explicó con cuidado quién era esa mujer. Gabriel lo escuchó sin interrumpir. «¿Ella me dejó?», preguntó. Julián respiró hondo. «Sí, pero no por falta de amor, por miedo, por no saber cómo ayudarte». El niño asintió, sin juzgar. «Quiero verla, solo una vez». Julián lo abrazó. «Iremos juntos». Fue la primera vez que Gabriel pidió enfrentar algo de su pasado por voluntad propia. Daniela, al enterarse, preparó una carta para la mujer. «No esperes que él te llame mamá. Solo sé humana». La reunión fue pactada para un sábado por la tarde, en un parque amplio, donde no hubiera paredes, solo árboles y cielo. Cuando Gabriel la vio, no corrió ni se escondió. Caminó despacio, con la mochila en la espalda, como si supiera que ese momento le pertenecía. La mujer se arrodilló frente a él. «Hola, Gabriel». Él no respondió, solo la miró con ojos llenos de dudas. Ella extendió una pequeña cajita. «Esto era tuyo. Lo guardé todo este tiempo». Dentro había una pulsera tejida con letras plásticas que decían su nombre. Gabriel la tomó. La miró por unos segundos y luego dijo: «Yo ya no soy ese niño, pero gracias». Y se dio media vuelta. Caminó hacia Julián y le tomó la mano. «¿Podemos irnos?». La mujer se quedó en silencio, con lágrimas discretas. No hubo reproches, solo aceptación. Esa noche, Gabriel sacó la pulsera y la dejó sobre la repisa. «No necesito olvidarla, solo no quiero que me duela». Daniela lo escuchaba desde la puerta. «Estás creciendo muy rápido», murmuró. Gabriel sonrió. «Tú me enseñaste a entender». Julián lo llevó al cuarto y le leyó un cuento, como todas las noches. Pero esta vez, Gabriel se quedó dormido antes de la mitad. Su expresión era tranquila, serena, como si hubiera cerrado un capítulo. Julián besó su frente y apagó la luz. En su corazón, sentía que el niño que había llegado mudo, herido y asustado, ahora tenía voz, coraje y una nueva historia en construcción. Con el tiempo, Gabriel retomó su libro. Lo llamó Voces que no gritan. Lo ilustró con ayuda de Santiago y escribió historias de niños que no sabían cómo pedir ayuda, hasta que alguien les dijo: «Te escucho». El proyecto llegó a manos de una editorial infantil interesada en publicar su historia como ejemplo de resiliencia. Julián firmó los papeles emocionado, pero fue Gabriel quien puso la condición final: «Quiero que las ganancias vayan para la fundación». Nadie discutió. Era su historia, su voz, su elección. Cuando la primera copia llegó impresa, Daniela la sostuvo como un tesoro. «Este libro va a cambiar más vidas de las que imaginas», dijo con los ojos húmedos. En la escuela, los profesores notaron que Gabriel era otro niño. No solo hablaba,
sino que ayudaba a sus compañeros, mediaba discusiones, consolaba a los nuevos, y en cada recreo buscaba al que estuviera solo. «Yo también estuve ahí», decía. Sus palabras tenían peso. Los adultos lo escuchaban, pero eran los niños quienes lo admiraban. Pronto fue elegido como representante del grupo, no por popularidad, sino por respeto. Julián y Daniela asistieron al evento donde recibió una medalla simbólica. Por su voz, por su valentía. Nadie aplaudió más fuerte que Santiago. «Ese es mi hermano», gritó con orgullo. Y Gabriel, al escucharlo, levantó la mano y saludó. La fundación siguió creciendo. Nuevas sedes fueron abiertas en Monterrey y Guadalajara. Julián trabajaba con energía renovada. Había renunciado a su antigua empresa para dedicarse por completo al proyecto. Daniela organizaba talleres de lectura y expresión emocional. Santiago preparaba videos con historias de los niños que recuperaban su alegría. Y Gabriel era el símbolo viviente de que el amor, cuando es verdadero, no necesita sangre ni apellidos, solo voluntad. Una tarde, mientras pintaban un mural juntos, escribió: «No toques eso, a menos que estés listo para cambiarlo». Nadie entendió mejor esa frase que él mismo, pero el destino, como siempre, tenía una sorpresa más. Una invitación llegó desde la Secretaría de Educación. Querían que Gabriel contara su historia en una conferencia nacional. Daniela dudó, Julián también, pero Gabriel dijo con voz firme: «Estoy listo». Prepararon el viaje, organizaron sus ideas, y una semana después subió al escenario frente a cientos de personas. Tomó el micrófono, miró al público y dijo: «Durante años no pude hablar. Hoy estoy aquí porque alguien escuchó lo que no dije». Hubo silencio. Luego una ovación de pie. No por compasión, sino por respeto, porque ese niño había tocado más que un objeto prohibido. Había tocado corazones. La conferencia marcó un antes y un después en la vida de Gabriel. Su rostro apareció en algunos periódicos locales bajo el título «El niño que transformó el silencio en esperanza». Julián y Daniela estaban orgullosos, pero también cautelosos. Sabían que la exposición podía traer beneficios, pero también críticas. Aún así, Gabriel manejaba todo con una madurez que a veces les asustaba. «¿Estás bien con todo esto?», le preguntó Daniela una noche. Gabriel asintió. «Si alguien como yo me hubiera hablado hace tiempo, tal vez no habría tenido tanto miedo». Sus palabras eran simples, pero llevaban siglos de dolor transformado en luz, y eso los inspiraba a seguir adelante. Un día, mientras organizaban una actividad en la fundación, una mujer joven se acercó con timidez. Llevaba a su hijo de la mano, un niño de unos 4 años. Vi el video de Gabriel y pensé que tal vez ustedes podrían ayudarnos. Julián la invitó a sentarse. Ella contó que vivían en un refugio improvisado, huyendo de un padre violento. «Mi hijo ya no habla. Desde que huimos no ha dicho una sola palabra». Gabriel, al escuchar esto, se acercó sin pedir permiso. Se agachó a la altura del niño y sacó de su mochila una libreta. Escribió: «¿Quieres dibujar conmigo?». El niño dudó, pero luego asintió. Fue el primer sí que dio en semanas. Desde ese día, Gabriel comenzó a usar su tiempo libre en ayudar a los más pequeños. Enseñaba a través de juegos, dibujos y cuentos. No necesitaba ser terapeuta ni maestro. Su historia era su herramienta, y su paciencia, su mayor virtud. Santiago a veces lo observaba con admiración. «Eres como un mago que convierte las lágrimas en colores». Gabriel se reía. «Yo solo hago lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo». Daniela decidió crear un espacio especial para niños con traumas. Lo llamaron el Rincón de la Voz. Allí, ningún niño era obligado a hablar. Solo se les ofrecía tiempo, cariño
y la certeza de que no estaban solos. Mientras tanto, Julián fue contactado por una antigua amiga que trabajaba en medios de comunicación. Queremos hacer un documental sobre la historia de Gabriel. Al principio, dudaron. No querían convertir su vida en un espectáculo, pero Gabriel tomó la decisión. Si puede ayudar a otros, entonces quiero hacerlo. El documental se grabó en silencio, con respeto, mostrando no solo su pasado, sino todo lo que habían construido juntos. Cuando fue estrenado, miles de personas escribieron mensajes. Algunos decían: «Mi hijo vio a Gabriel y pidió ayuda por primera vez». Otros: «Gracias por mostrarnos que aún hay esperanza en el mundo». Fue abrumador, pero reconfortante. Con la creciente atención, llegaron también las críticas. Solo buscan fama. Aprovechan al niño. Daniela al principio se enojaba, pero Gabriel le decía: «No importa lo que digan, mamá. Lo importante es lo que hacemos cuando nadie nos ve». Esa frase se convirtió en lema dentro de la fundación. La pintaron en la entrada, junto al mural, y cada vez que dudaban, la leían. Porque era verdad. La autenticidad no necesitaba defensa, solo coherencia. Aún así, sabían que la exposición tenía límites. Gabriel tenía 13 años ahora, y aunque era fuerte, seguía siendo un niño. Julián y Daniela reforzaron su protección, asegurándose de que nada lo dañara otra vez. Un fin de semana, organizaron un retiro con las familias beneficiadas por la fundación. Fueron a un campo abierto, con juegos, comida y actividades al aire libre. Gabriel se encargó de contar cuentos en la fogata. Muchos niños se durmieron escuchando su voz. Al día siguiente, al volver, Daniela recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una línea escrita a mano. El pasado no siempre se queda atrás. Era inquietante. Julián revisó las cámaras. Habló con los encargados, pero nadie vio nada extraño. Aún así, la inquietud quedó sembrada. ¿Era una amenaza? ¿Un mensaje simbólico? Nadie lo sabía, pero sabían que debían estar alertas. Días después, una mujer mayor se presentó en la fundación. Su rostro era seco, su voz firme. «Soy la madre del hombre que abandonó a ese niño». Daniela y Julián la miraron en silencio. «Vengo a pedir perdón, no por él, sino por mí». Contó que había sabido de Gabriel por el documental. «Yo sabía lo que mi hijo hacía. Lo encubrí. Y eso me hace tan culpable como él». Gabriel, que escuchaba desde lejos, se acercó. «¿Por qué ahora?», preguntó. La mujer lloró por primera vez. «Porque me enfermé, y no quiero morir sin haber dicho la verdad». No buscaba redención, solo alivio, y aunque nadie sabía qué hacer con esa visita, todos la escucharon. Después de ese encuentro, Gabriel escribió en su diario: «No todos los monstruos rugen. Algunos susurran. Algunos callan». Empezaba a comprender que el mal no siempre era ruidoso, y que el perdón no era una obligación, sino una elección. Daniela lo acompañaba en sus reflexiones. «No necesitas cargar con los errores de los demás». Gabriel sonreía. «Solo quiero entender por qué pasan». Su mente era curiosa, pero su alma compasiva, y eso lo hacía diferente. Esa noche, al ver la luna desde su ventana, pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que aún vendría, y en cómo, a pesar de todo, seguía creyendo en la bondad. Al cerrar los ojos, soñó con un puente largo, lleno de niños caminando hacia una luz suave. Él los guiaba. Algunos reían, otros lloraban, pero todos avanzaban. Al despertar, dibujó ese puente y lo colgó en su cuarto. «Ese es mi sueño. Ser guía, no salvador». Julián lo abrazó con fuerza. «Ya lo estás cumpliendo. Porque a veces los héroes no salvan, solo caminan al lado». Y Gabriel, con apenas 13 años, ya era el faro que otros necesitaban para no perderse en la oscuridad. El ambiente en la fundación había cambiado. A pesar de las tensiones recientes, todos sentían que algo más grande se estaba formando.
Gabriel comenzó a ser invitado a escuelas para hablar con otros niños sobre sus experiencias. Al principio, Julián y Daniela dudaron, pero Gabriel insistió: «Quiero que sepan que no están solos». Así fue como, con 13 años, comenzó a recorrer salones, bibliotecas y patios escolares, con su libreta, sus dibujos y una historia que conmovía hasta el más duro. Nunca decía nombres, nunca hablaba de detalles, solo compartía emociones, lecciones y, sobre todo, esperanza. Una mañana, mientras hablaba con un grupo de alumnos en una secundaria, una niña se acercó llorando. No dijo nada, solo le entregó un papel arrugado. Gabriel lo abrió y vio un dibujo, una niña encerrada en una caja, gritando sin voz. Entendió todo sin palabras. Se acercó, la abrazó sin hablar, y luego buscó a los maestros. A partir de ese momento, muchos empezaron a ver a Gabriel como algo más que un sobreviviente. Era un símbolo, un puente, un espejo donde otros podían verse y encontrar la fuerza para romper su propio silencio. Daniela y Julián comenzaron a recibir más llamadas. Psicólogos, trabajadores sociales e incluso jueces querían saber cómo replicar lo que ellos habían hecho. Pero no había fórmula mágica, solo amor, escucha y paciencia, decía Daniela. Pero aún así, comenzaron a escribir un manual, no de terapia, sino de humanidad. Un documento que se tituló «Cómo acompañar sin invadir», porque habían aprendido que acompañar a un niño herido no era dirigirlo, sino caminar a su lado, con respeto y sin prisa. Y ese enfoque, aunque sencillo, comenzaba a cambiar vidas. Mientras tanto, Santiago seguía madurando. Había dejado de ver a Gabriel como alguien que robaba atención. Ahora lo admiraba, lo protegía y, sobre todo, lo acompañaba. Una tarde, mientras jugaban fútbol en el patio, Santiago tropezó y se lastimó la rodilla. Gabriel corrió, lo ayudó y le dijo: «Ya ves, a veces soy yo quien te cuida a ti». Rieron como hermanos. Julián, al verlos desde la ventana, sintió una punzada de orgullo. «Construimos algo hermoso», susurró, porque sabía que no era solo una fundación, sino una familia, tejida con cicatrices, paciencia y perdón. Una noche, Gabriel pidió algo inesperado. Quería visitar su antiguo barrio. «Solo una vez. Quiero cerrar un ciclo». Daniela dudó. El barrio estaba lleno de sombras del pasado. Pero Julián confió. «Iremos juntos». Al llegar, Gabriel observó todo en silencio. Las calles rotas, las paredes con grafitis, la esquina donde solía sentarse en las noches frías. No dijo nada. Solo caminó, y al llegar frente a la casa donde había vivido, se detuvo. «Aquí empezó todo, pero también aquí terminé una parte de mí». Sacó su cuaderno y escribió: «Gracias por lo que fui. No volveré». Luego dio media vuelta y no miró atrás. Al volver a casa, Gabriel se encerró a dibujar. Al día siguiente, colgó en el mural de la fundación un nuevo cuadro. Era una calle gris que se transformaba en un campo lleno de colores, flores y niños jugando. En una esquina, una caja vacía. «Ese era yo», explicó. «Ahora la caja está abierta». Todos lo entendieron y aplaudieron en silencio, porque el arte de Gabriel no era estético, era sanador. Daniela decidió organizar una exposición con sus dibujos. Que todos vean lo que un corazón valiente puede crear. La muestra se llamó «Lo que el silencio dibujó». La exposición fue un éxito. Se realizó en un centro cultural local. Personas de todas partes llegaron, conmovidas por las obras. Algunos lloraban frente a los cuadros, otros dejaban cartas en una caja donde decía: «Cuéntale tu historia a Gabriel». En pocos días, la caja estaba llena. Eran cartas de niños, adultos, ancianos. Todos habían encontrado en sus trazos una verdad que también era suya. Gabriel, al leerlas, comprendió algo profundo.
que su dolor, compartido con amor, se había convertido en medicina, no solo para él, sino para todos. Sin embargo, una de esas cartas lo dejó inquieto. Era anónima. Decía: «Tú escapaste, pero yo sigo atrapado. ¿Puedes ayudarme?». Gabriel no sabía qué hacer. Se la mostró a Julián, quien tomó el asunto con seriedad. Podría ser alguien en peligro real. Decidieron contactar a las autoridades. Un equipo especializado investigó el origen de la carta. Días después, descubrieron que provenía de un centro de internamiento de menores. Allí, un adolescente de 14 años, víctima de abuso institucional, había visto el documental de Gabriel y escribió con la esperanza de ser escuchado. Julián y Daniela visitaron el centro. Hablaron con la directora, mostraron la carta y pidieron permiso para conocer al joven. Al verlo, Gabriel se sorprendió, no por su rostro, sino por sus ojos. Eran iguales a los suyos antes de ser rescatado, llenos de rabia, miedo y un poco de esperanza. Se sentaron frente a frente. Gabriel sacó su cuaderno. Escribió: «Estoy aquí. No sé si puedo ayudarte, pero sí puedo escucharte». El joven lloró, por primera vez en años. Y así comenzó una nueva historia. Porque a veces todo empieza con alguien que se atreve a decir: «No toques eso». El joven del centro de internamiento se llamaba Elías. Tenía 14 años, pero su mirada hablaba de décadas de dolor. Cuando vio a Gabriel por segunda vez, no habló. Solo extendió una hoja arrugada con un dibujo torpe. Un niño enjaulado. Gabriel lo observó y asintió, entendiendo sin palabras. Daniela, al ver esa conexión, propuso algo. «¿Te gustaría venir a la fundación los fines de semana?». Elías dudó. «No me van a dejar». Julián intervino. «Vamos a intentarlo». Y así comenzaron los trámites, con abogados, psicólogos y un juez dispuesto a escuchar. Porque a veces todo cambia con una mano extendida. Después de semanas de gestiones, Elías fue autorizado a asistir los sábados. Al principio, llegaba con los puños cerrados, el ceño fruncido y la espalda encorvada, como un animal asustado. Gabriel no lo presionaba, solo dibujaba a su lado. Un día, Elías le mostró un cuaderno lleno de sombras y palabras sueltas. «Esto es todo lo que nunca dije». Gabriel lo tomó con respeto. «Entonces ahora vas a decirlo con color». Y así comenzaron a pintar juntos. Primero paisajes oscuros, luego luces pequeñas, hasta que un sábado Elías dibujó un sol. Nadie dijo nada, pero todos supieron que algo había sanado. En la fundación, los voluntarios comenzaron a notar el cambio. Elías no solo pintaba, empezaba a ayudar. Arreglaba sillas, barría patios y un día leyó en voz alta uno de sus textos. Su voz temblaba, pero no se detenía. Era un poema dedicado a su hermana menor, desaparecida años atrás. «Te busqué en el cielo y no te vi, pero cuando cerré los ojos, te sentí aquí». Al terminar, hubo silencio. Luego, aplausos y lágrimas. Daniela se acercó y le susurró: «Tu hermana estaría muy orgullosa». Elías no respondió, solo abrazó su cuaderno con fuerza, como si fuera su escudo, su voz, su altar. Gabriel y Santiago también crecían. Aunque seguían siendo niños, ya tenían una madurez que asombraba a los adultos. Jugaban fútbol, hacían bromas, pero también hablaban de justicia, de derechos, de futuro. Julián y Daniela los escuchaban con orgullo. «Criamos líderes», decía Julián, pero sabían que ese liderazgo venía del dolor, de la superación y, sobre todo, del amor recibido a tiempo. En una reunión familiar, mientras comían tamales y reían en el patio, Gabriel levantó su vaso y brindó por las segundas oportunidades y por quienes nunca dejaron de creer. Todos chocaron sus vasos, incluso Elías, que comenzaba a sonreír más. La Fundación Puertas Abiertas se convirtió en referente.
Medios de comunicación querían hacer reportajes, universidades pedían conferencias y otras instituciones buscaban replicar el modelo. Julián y Daniela eran cuidadosos. No queremos fama, queremos cambio. Así nació una alianza con una red de albergues. Compartían recursos, capacitaciones y, sobre todo, historias, porque habían aprendido que cada testimonio era una semilla, y al compartirlo, brotaban nuevas esperanzas. Gabriel comenzó a grabar videos donde leía cartas de otros niños. «No estás solo», repetía en cada uno, y del otro lado de la pantalla, miles de jóvenes lloraban, pero ya no en silencio. Un día llegó una carta sin remitente. Era de una mujer. Decía: «Mi hijo fue lastimado, y yo callé. Pensé que era culpa mía. Hoy, gracias a ustedes, entiendo que no. Gracias por mostrarme que puedo protegerlo, aunque sea tarde». Daniela la leyó en voz alta. Al terminar, Santiago preguntó: «¿Y ahora qué hacemos?». Gabriel respondió sin pensar: «Seguimos», porque sabían que el trabajo apenas comenzaba. Ese mismo día, colocaron un nuevo cartel en la entrada de la fundación. «Aquí se escucha sin juzgar. Aquí se abraza sin preguntar. Aquí se cree sin dudar». Y cada palabra era verdad. La relación entre Gabriel y Elías se volvió fraterna. Eran distintos, pero se entendían. Un día, mientras pintaban un mural en una escuela pública, Elías confesó: «A veces aún tengo pesadillas». Gabriel asintió: «Yo también, pero ya no me vencen». El mural representaba un árbol con ramas abiertas, de donde salían nombres de niños. «Son todos los que pasaron por aquí», explicó Gabriel. «Cada uno es parte de nuestras raíces». Al terminar, invitaron a los vecinos. La comunidad entera aplaudió. Un niño pequeño preguntó: «¿Puedo poner mi nombre también?». Gabriel le sonrió: «Claro, aquí todos tienen lugar». Esa noche, en casa, Daniela encontró a Julián mirando fotos antiguas. «¿Te acuerdas del primer día que Gabriel llegó?», preguntó él. Daniela asintió con los ojos húmedos. «Nunca pensé que se convertiría en esto». Julián suspiró. «Es que el amor transforma, pero hay que tener valor para darlo sin condiciones». Al día siguiente, Gabriel cumplía 15 años. Decidieron organizar una pequeña fiesta. Nada ostentoso. Solo familia, amigos de la fundación y muchos globos. Gabriel no pidió regalos. Solo hizo un deseo: que nunca falte un abrazo para quien lo necesita. Y todos supieron que era el mejor regalo. En la fiesta, Elías se acercó a Daniela con una caja envuelta. «Es para él. Yo lo hice». Daniela la recibió con ternura. Era un marco de madera, con una frase tallada: «Gracias por enseñarme a respirar sin miedo». Cuando Gabriel lo abrió, no pudo hablar. Solo abrazó a Elías con fuerza, y en ese abrazo se cerraron heridas que habían tardado años en sanar. La música siguió. Los niños bailaban, reían, y en medio del caos feliz, Santiago gritó: «¡Vamos por el pastel!». Y así, entre risas, abrazos y promesas, cerraron un capítulo. Pero la historia de No toques eso aún tenía algo más que contar. La mañana siguiente a la fiesta, Gabriel se despertó antes del amanecer. Se quedó mirando el techo, con el corazón latiendo lento, como si presentara algo. Bajó las escaleras en silencio y encontró a Daniela en la cocina, con una taza de café entre las manos. «¿No dormiste bien?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «Soñé con el orfanato, con la habitación oscura». Daniela se acercó y lo abrazó. «Estás a salvo. Ya no estás ahí». Gabriel cerró los ojos. Sabía que el pasado no desaparecía, pero por primera vez no quería huir de él. Quería enfrentarlo y cerrarlo con dignidad. Julián había hablado con un periodista que investigaba abusos en instituciones infantiles. Le pidió a Gabriel que, si quería, podía contar su historia. No había presión, solo la puerta abierta.
Gabriel dudó. Luego habló con Elías. ¿Crees que sirva de algo? Elías lo miró serio. A mí me sirvió escucharte. Tal vez haya otro como yo, esperando una voz que le diga que no está solo. Y así fue. Gabriel aceptó. El periodista, respetuoso, grabó sin interrumpir. Gabriel habló con calma, sin rencor, pero con verdad. No quiero justicia por venganza. Quiero justicia para que nadie más pase por eso. El reportaje salió una semana después. No tenía título sensacionalista, solo una imagen. Gabriel sosteniendo una hoja en blanco. El texto decía: «La infancia no debe escribirse con miedo». La reacción fue inmediata. Llamadas, correos, cartas. Niños de todo el país escribieron. Madres agradecidas, padres avergonzados, exeducadores pidiendo perdón. Algunos ofrecieron testimonios similares. Elías, al leer uno de los mensajes, murmuró: «No sabía que éramos tantos». Daniela colocó una pizarra en la entrada de la fundación. Ahí, cada niño podía escribir algo que desearía haber escuchado. Las frases se multiplicaban. «No fue tu culpa. Tú vales. Estoy contigo». Con la ola de visibilidad también llegaron amenazas. Gente poderosa no quería que se removiera el pasado. Julián recibió llamadas anónimas. Daniela encontró grafitis en la pared. Mentirosos, buscan fama. Pero no se detuvieron. Sabían que estaban del lado correcto. Y cada niño que sonreía les recordaba por qué empezaron. Gabriel pidió algo simbólico. «Quiero regresar al orfanato. Quiero cerrar la puerta por dentro esta vez». El juez, al ver su madurez, autorizó una visita especial. Fue acompañado por Julián, Elías y una psicóloga. El edificio estaba abandonado, pero el eco de los gritos aún parecía vivir ahí. Entraron en silencio. Cada habitación era una herida abierta, pero Gabriel no temblaba. Caminaba con firmeza, con los ojos bien abiertos. Al llegar al cuarto donde había estado encerrado, se detuvo. Elías le tomó la mano. Gabriel respiró hondo. Sacó de su mochila una hoja donde había escrito: «Aquí estuve. Aquí sobreviví, pero ya no tengo miedo». La colocó en la pared. Luego cerró la puerta, con su propia llave, y al salir, sintió que una parte de él se quedaba ahí, pero otra, mucho más fuerte, renacía con él. Julián le dijo: «Eres libre». Y por primera vez, Gabriel lo creyó. En la fundación, celebraron su regreso con una pequeña ceremonia. Los niños hicieron dibujos, colgaron estrellas de papel, y Santiago escribió una canción que decía: «Donde hubo sombras, hoy hay luz». Gabriel sonrió al escucharla. Elías también cantaba, tímido pero presente. Daniela observaba a todos con los ojos brillosos. Sabía que no podía salvar al mundo, pero sí cambiar mundos individuales, uno por uno, y eso ya era revolución. Esa noche, Gabriel subió al techo con Santiago. Miraron las estrellas en silencio. «¿Sabes qué quiero de grande?», preguntó Santiago. «Ser alguien que escuche, como tú». Gabriel lo abrazó fuerte. Al día siguiente, recibieron una visita inesperada. Era la hermana de un exguardia del orfanato. Venía a pedir perdón en nombre de su familia. Él murió sin confesar, pero nos dejó cartas. Quería que alguien supiera lo que pasó, lo que permitió. Las cartas confirmaban muchos abusos, nombres, fechas. Con eso, la fiscalía abrió un nuevo caso. Elías fue citado como testigo. Temblaba, pero decidió ir, con Gabriel a su lado. En el juzgado, frente a los rostros del pasado, Elías habló con voz clara: «No vengo por mí, vengo por los que no pudieron hablar». El silencio fue absoluto. El juez asintió, y el proceso continuó. Ese día, al regresar, Gabriel encontró en su cuarto un sobre. Dentro, una carta escrita por un niño desconocido. «Gracias por no callarte. Yo aún no puedo hablar, pero ahora sé que algún día podré». Gabriel lloró en silencio. Luego salió al patio, donde Santiago regaba plantas, y lo abrazó.
¿Todo bien?, preguntó el pequeño. Gabriel asintió. Hoy más que nunca. La fundación seguía creciendo. Pero más allá de eso, había algo que no podía medirse: el impacto invisible, las cicatrices que comenzaban a sanar, las voces que comenzaban a elevarse, las almas que ya no caminaban solas en la oscuridad. Y así, con cada paso, Gabriel construía algo más grande que él mismo. No buscaba gloria, solo buscaba verdad, y en esa búsqueda se encontró a sí mismo. Daniela, al mirarlo desde lejos, supo que la historia de ese niño abandonado se había transformado en algo eterno. Notó que eso ya no era una advertencia, era una promesa de nunca más permitir el silencio, una promesa de proteger, de creer, de amar, incluso cuando todo parecía perdido, porque al final solo el amor verdadero tiene el poder de reescribir un pasado roto. Y Gabriel lo estaba logrando. La fundación celebraba su 3er aniversario. Habían ayudado a más de 100 niños, y esa noche organizaron un evento especial con música, juegos y una exposición de dibujos. Gabriel, ahora con 18 años, caminaba por el patio con una serenidad que nadie le habría imaginado años atrás. Vestía una camisa blanca, sencilla, pero con una insignia en el pecho, una pequeña estrella azul, símbolo de los que han renacido. Daniela lo observaba desde lejos, conversando con donantes y voluntarios, pero con el corazón siempre en él. Julián también estaba ahí, junto a Elías, que ahora ayudaba en la biblioteca del lugar. Santiago había preparado un número especial. Tomó el micrófono y con su voz aún infantil dijo: «Hoy no celebramos solo una fundación. Celebramos que alguien valiente decidió no tocar el miedo, sino enfrentarlo». Todos aplaudieron. Gabriel no sabía dónde meterse, pero sonreía, agradecido. El niño continuó: «Gabriel me enseñó que un abrazo puede ser más fuerte que un grito, que el silencio puede doler más que un golpe, y que nunca es tarde para hablar». Luego cantó una canción que había escrito junto a otros niños. «Mi voz soy yo». Las lágrimas corrían por muchos rostros presentes. Al final del evento, Leonardo, un joven empresario que había financiado parte del proyecto, se acercó a Gabriel. «¿Alguna vez pensaste en escribir tu historia?». Gabriel dudó. «A veces, pero no sé si soy buen escritor». Leonardo sonrió. «No necesitas ser escritor, solo necesitas valor. Lo demás se aprende». Días después, Gabriel comenzó un taller de escritura. Allí conoció a otros jóvenes con historias duras. En cada página sentía que algo se liberaba. Escribía sobre el niño que temía a la oscuridad, pero también sobre el adolescente que aprendió a encender su propia luz. Y así, palabra por palabra, se reconstruía. En una de esas clases, escribió una frase que colgaron en la entrada del aula: «No toques eso, a menos que quieras cambiarlo para siempre». Se convirtió en el lema del grupo. Daniela, al leerla, murmuró: «Ese niño ya no es víctima, es autor». Gabriel encontró en las palabras un nuevo hogar, y en la fundación una familia. Verónica, que ahora dirigía las actividades artísticas, le propuso ilustrar un libro infantil sobre resiliencia. Él aceptó. Si un niño lo lee y entiende que no está solo, valdrá la pena. El proyecto fue impreso con apoyo de la comunidad. Se repartió en escuelas, hospitales y bibliotecas. Un día, recibieron una visita inesperada. Era un hombre mayor, con rostro cansado. Se presentó como uno de los antiguos trabajadores del orfanato. «Vengo a pedir perdón, no por lo que hice, sino por lo que no hice, por callar». Gabriel lo escuchó. Luego dijo: «El silencio también lastima, pero reconocerlo ya es un paso». El hombre se quebró. «No quiero morir sin enmendar algo». Gabriel le entregó un dibujo que había hecho de niño. Era una jaula abierta, con un pájaro volando. «Esto soy yo ahora, libre».
El hombre lo abrazó. Lloraron juntos, porque la redención también es posible. La fundación decidió ampliar su alcance. Ahora ayudaban también a adolescentes en situación de calle. Gabriel, con su experiencia, lideraba los talleres de escritura y escucha activa. Elías dirigía la biblioteca. Santiago era embajador juvenil en eventos escolares. Cada uno encontró su lugar, y aunque los desafíos no faltaban, la fuerza del propósito los mantenía unidos. Daniela, ya con canas visibles, decía con orgullo: «No son mis hijos de sangre, pero los parí con el alma». Un mural en la entrada mostraba a todos los niños abrazados, con una frase en letras grandes: «Aquí no se toca el dolor, se transforma». Una noche, Gabriel recibió una carta. Era de uno de los jueces que había cerrado el caso del orfanato. Decía: «Gracias por no rendirte. Por cada verdad que dijiste, hay un niño menos en silencio». Gabriel la guardó en una caja de madera donde tenía cartas, fotos y recuerdos. Era su altar personal. A veces lo abría y simplemente respiraba, no para volver al pasado, sino para honrarlo, porque sabía que esas cicatrices lo habían convertido en lo que era. No eran vergüenza, eran medallas de guerra, y aunque aún dolían a veces, también brillaban. En el aniversario siguiente, Gabriel fue invitado a dar una charla en una universidad. Subió al escenario con el corazón acelerado. «Mi nombre es Gabriel, y esta es mi historia. Pero también podría ser la tuya, la de tu hermana, la de tu mejor amigo». Habló durante 30 minutos. No hubo silencio. Hubo suspiros, lágrimas, aplausos. Y al final, un estudiante se acercó. «Gracias. Ahora entiendo que no soy débil por llorar». Gabriel le sonrió. Llorar no es debilidad, es sanar. Esa noche, al regresar a casa, escribió en su diario: «Hoy cerré otra puerta y abrí una nueva». En su cuarto, bajo la luz cálida del escritorio, Gabriel colocó una nueva foto. Era él, Santiago y Elías en la fundación, rodeados de niños riendo. Abajo, escribió con marcador negro: «No toques eso, porque podría ser el inicio de tu historia más valiente». Cerró los ojos y agradeció por cada herida, por cada mano extendida, por cada noche que sobrevivió, porque entendió que no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir y de ayudar a otros a hacerlo. En su silencio final se escuchaba una sola cosa: paz.